presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Ya está acá Felipe Salé, está por llegar Héctor Cosio. Y queremos partir con ciertas cosas que ya están relativamente encaminadas, a pesar, en términos de las reformas vitales, claves del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dentro de esas, una de las más importantes de todas era la reforma tributaria, es decir, la reintegración. Claro, la reforma que parece un guiño a los empresarios, un pequeño cariño a los empresarios al bajar un poquito los impuestos, pero el gobierno se ha tomado de frente con el realismo político que significa el hecho de que no estén los votos en el Senado. Por lo tanto, ya hay senadores de Chile Vamos, sobre todo Alamán, que es un experto en las leyes hace muchos años de negociaciones políticas, ha dicho que el gobierno se abra a negociar otros guarismos, otras cifras que ayuden a sacar adelante la reforma. Y otra cosa que me parece muy importante, que es el hecho de dejar una reforma que por lo menos dure más de un periodo presidencial, porque si hay un problema o si hay algo que se ha visto en este último gobierno, es que la reforma de Bachelet apenas entró en vigencia ya está siendo reformada de nuevo. Me parece que no le hace bien al país esa cuestión. Es verdad, y en algún momento dado, después de que pasara por lo que se denominó la cocina y todo eso, claro. Fue aplaudida, pero brutalmente por múltiples empresarios y representantes de empresas grandes, pequeñas y medianas, como un hito en la historia, y ya tú ves que 4 años después se está cambiando. Por lo tanto, es cierto, esto que se denomina a veces de certeza jurídica en el ámbito de los tributos que deben pagar tanto las empresas como las personas, pero particularmente las empresas, está todavía en ascuas, digamos. Sí, yo creo que el gobierno va a tener que activar su propia cocina, capaz que más sofisticada ahora, o a poder sacar adelante la reforma, que es uno de los temas principales del programa de gobierno. Otra cosa que también está afectando inesperadamente, ayer se metió Piñera a hablar, es el asunto de la Suprema con el Tribunal Constitucional, que ya lo habíamos hablado, sí. Me acuerdo en una edición anterior, pero algo que parecía tan tranquilo para el presidente, desde que o parecía un tema solucionado cuando instala una de sus mejores amigas o mejores asesoras en la presidencia, ahora se vuelve la presidencia del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham. Sí. Ahora se vuelve un tema mucho más complejo y ayer hizo un llamado público a que se pusieran de acuerdo y que terminaran con esta escalada de declaraciones, porque ayer vuelve a hablar Haroldo Brito, había puesto paños fríos, lo mismo Lamberto Cinterna. Lo mismo Lamberto, claro, y que al descubierto una pugna, parece, o una diferencia de criterios notoria entre Sergio Muñoz, entre Brito Cinternas y Ángela Vivanco con Sergio Muñoz, que ayer hablan, dicen esto, está bien que sea así, la Corte Suprema tiene que revisar los temas cuando hay peligro de inconstitucionalidad, somos la última palabra, está diciendo, y bueno, es una pugna de poderes del Estado bastante sofisticada, pero que no se había visto en mucho tiempo. Sí, es interesante ese tema porque efectivamente el Tribunal Constitucional ha sido utilizado por como todos los política, como transversalmente en distintas circunstancias, como un ente que cuando todo fallaba y los gobiernos no podían generar por sus propias convicciones o por sus propias capacidades de persuasión política lo que se pretendía, bueno, se acudía al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, dependiendo de cuál era la conformación cuoteada, que hasta ahora sigue siendo cuoteada, sigue siendo binominal totalmente. Claro. Si es que la nueva mayoría o la concertación tenía mayorías en el Tribunal Constitucional, probablemente los fallos salían. Por eso es que para Piñera era muy bueno poner a alguien cercano. No estamos diciendo que... Pero tenía al presidente que con el... No. A ver, todos los presidentes
todos los presidentes, cuando se abren vacantes, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, a diferencia de otras situaciones que a veces son más colegiadas, en este son muy poco colegiadas, en este son mucho más a dedo, digamos, son mucho más nominaciones directas. Y desde ese punto de vista siempre se supo que cambiaban de repente las mayorías de un sector a otro sector, pero lo que no cambiaba es que esto era binominal. De repente te tocaba a ti, de repente te tocaba allá, y las respuestas, de alguna manera, para poder frenar cosas que a los gobiernos no les gustaba, terminaban en el Tribunal Constitucional. Si la novedad está, y creo que esta es una disputa que la estuve conversando ayer, porque me encontré con él en los pasillos de CNN con el constitucionalista, y el profesor de Derecho Administrativo Luis Cordero, y me dice, él me contaba que esta es una discusión que viene de larga data, pero que estuvo submarineada desde el punto de vista de su salida a titulares de prensa. Una discusión de especialistas, claro, académicos. y que funcionaba al interior de los tribunales y al interior de la Corte Suprema y al interior del Tribunal Constitucional, muy fuerte sobre, a ver, quién es el que tiene la última palabra respecto de la constitucionalidad, entendiendo que la Constitución también forma parte de las prerrogativas, si bien no directas de la Corte Suprema, sí forma parte de el entramado jurídico esencial del país. Y por lo tanto, estaba esta idea de que el Tribunal Constitucional, cuando todo fallaba, incluyendo la Corte Suprema, tú ibas al Tribunal Constitucional a ver si es que eso podía... Y ahora la Suprema quiere ocupar ese lugar, el lugar del último bastión jurídico, ¿no? Que uno pensaría que debería ser así, porque el rol del tribunal, sobre todo en proyectos emblemáticos como el aborto, por ejemplo, siempre estuvo en entredicho, porque es una tercera cámara. ¿Qué significa esto? Pone en duda la soberanía popular, es decir, ¿para qué tenemos Congreso si finalmente la ley se va a decidir en el tribunal? Yo creo que eso fue creando a ojos del ciudadano más común, digamos, no el especialista en derecho, una sensación de que el tribunal no está funcionando tan bien, digamos, en el sentido de servir como tercera cámara. Y por eso, con este problema se abre la posibilidad de que se reforme, ya sea la composición o tal vez asegurar de que no sea tan cuoteado y que haya otro tipo de mecanismo para elegirlo. Sí, ese es un... Quiere decir que se haya abolido. Bueno, de hecho, lo más interesante que pasó ayer fue que habló el presidente, claro, y que dijo incluso que estaba abierto a la posibilidad de introducir cambios en el sistema, incluso si eso significaba hacer cambios constitucionales. Y esa es una palabra... Se puso a fumar opio el presidente. No sé. Muy extremo, pero... Pero antes no se habrían cambios... No, pero el punto es que, por definición, el presidente Piñera, por definición, como el presidente Piñera, de alguna manera, y el sector de que representa el presidente Piñera está conforme con la Constitución, si los que están en contra de la Constitución son más bien la oposición, sí. Por definición, en términos de, si tú quieres, un requisito básico, tú nunca te has abierto ni has abierto la puerta de la posibilidad de reformar la Constitución en cosas mayores. Es algo sin precedentes. Claro, en cosas mayores, porque una vez que tú abres esa compuerta, abres ese pasadizo para reformar la Constitución, ¿por qué entonces no lo haces en otras materias que también mayoritariamente la gente ha pedido que se reforme? Entonces, ayer él abrió esa puerta. Al menos va a estimular el debate, si es que sí. el debate, digamos, sobre el alcance de posibles reformas. Claro, quizás no una reforma sustancial, una Constitución nueva, pero sí en cosas trascendentales que pueden cambiar efectivamente los equilibrios políticos, si es que el Tribunal Constitucional se vuelve una instancia más flexible, menos politizada, probablemente ya no va a ser como la última reserva de las personas que no se sientan satisfechas con lo que ocurra en el Parlamento o en otro tipo de instancias políticas. Sí, bueno, pero el hecho es que ahí hay un punto muy interesante. Es una discusión lejana, insisto, pero cada vez más se va acercando.
sobre todo si es que se abre la compuerta de una reforma constitucional. Ahora hay que recordar de que esto vuelve a colocarse a la palestra en los primeros titulares y en todo lo demás a raíz de un caso en particular, que la Corte Suprema establece de que no importando cuál fue la resolución del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema tiene competencia para revisar ese fallo del Tribunal Constitucional. Y yo planteo hago el hincapié en el caso particular, porque los casos particulares pueden llegar en cualquier momento. Pueden llegar todos, digamos. Pueden llegar, claro. Cualquiera podría ajustar su caso para que tenga una instancia de revisión en el Tribunal Constitucional. Me voy de protección, como dicen. Claro, o entiendo que esto es un recurso de inaplicabilidad o cualquiera de los recursos que hay, pero es muy fácil el poder generar o replicar una suerte de contienda de competencia en esta situación, teniendo tantos casos donde se requiere. Lo interesante también es otro flanco donde está el Tribunal Constitucional como protagonista, que parecía un órgano muy lejano siempre. Ahora vuelve con el asunto de revisar la posibilidad de los afiliados de las AFP a retirar sus fondos. Esta semana se acogió un segundo recurso, esta vez por consulta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que hay una persona, un asistente de salud, de la salud pública, que dijo: me voy a jubilar, tengo 51 millones de pesos de fondos y calculando no me va a alcanzar para nada si es que me lo dan en pedacitos, así que quiero sacarlo. Y la Corte de Apelaciones le pregunta al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional acoge a tramitación, como otra que está también en tramitación, esta vez de Punta Arenas, una profesora que abrió el debate sobre si era posible retirar los fondos. Acuérdate tú que el movimiento No Más AFP generó y avisó con tiempo que iban a haber una serie de recursos hacia la justicia en distintas cortes de apelaciones del país, revisando si efectivamente la plata era propiedad o no de los afiliados, y que en los casos particulares que se iban a presentar se iba a tener que pronunciar el Poder Judicial, incluyendo probablemente el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tú vas a tener una posibilidad de replicar esta contienda de competencia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional muchas veces todavía. Y es muy interesante que el pedido del movimiento No Más AFP, o de alguna forma el movimiento se traslade a las calles, de las calles a un escenario completamente jurídico que podría generar cambios sustanciales, digamos, más que los que genera una protesta, que instalan mucho la sensación y el tema en la agenda. Pero no me quiero imaginar lo que pasaría si es que el tribunal, más allá de acoger a tramitación, le da la razón a los afiliados y terminamos con personas retirando los fondos. Sería eso sería quizás más rígido que eso hoy día la contienda de competencia. Claro, eso hoy día parece bastante improbable porque, como hablábamos al principio, la composición del Tribunal Constitucional hoy día es favorable a la coalición de gobierno, por lo tanto, eventualmente estarían los votos para impedir que eso ocurriera. Pero las cosas pasan. Sí, ahora hay mucha incertidumbre en todos los planos, así que hay que esperar. Bienvenido Héctor Cosio, que corriendo, venía bajando tu glaciar. Veníamos bajando del glaciar, ¿dices tú? Sí, venía bajando del auto, pero corriendo, escuchándolos ahí atentamente recién. Sí. Oye, una cosita que a lo que ustedes decían respecto, digamos, a esta confrontación entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, creo que es interesante también siempre mirar y analizar la figura propia del ministro Sergio Muñoz, que ha sido un ministro que tiene una especie de escuela al interior de la Corte Suprema, sabiendo también que fue el primer presidente más joven que ha tenido la Corte Suprema, y sus fallos siempre tratan de buscar una especie de diferencia, buscar más bien como una especie de perfil propio de Sergio Muñoz. Y a veces en los equilibrios de la Corte Suprema, ese como doctrina, que uno podría decir Muñoz en ciertos temas, a veces tiene respaldo y a veces no. Y ahora podría ocurrir que
con la nominación, es que llega, digamos, Leopoldo Llanos a la Corte Suprema. Este es un ministro, según, digamos, las fuentes que conocen muy bien la Corte Suprema, un ministro muy tercera sala. Y cuando se habla de tercera sala, en definitiva se habla un ministro muy Muñoz. Y en esa circunstancia, siendo, digamos, un refuerzo para este tipo, digamos, para esta corriente al interior de la Corte Suprema, que es un poco más progresista, que se atreve un poco más, pero bueno, tiene siempre juegos, digamos, de elástico también las resoluciones de juez Muñoz, pero trata de mostrar un perfil distinto. Podría, de alguna manera, deslizar los equilibrios hacia una interpretación más confrontacional, como se hizo en la última resolución que se enfrentó frente al Tribunal Constitucional, porque lo que hizo después, Lamberto Cisternas y lo que hizo Haroldo Brito fue poner paños fríos, o sea, tratar de decir, a ver, esto no es una guerra mundial, ¿cierto? Para tratar de, digamos, de no escalar a nivel, digamos, de declaraciones así muy, muy pomposas a la vista. Pero luego la resolución de la tercera sala vuelve a insistir. Es decir, más allá de las palabras de buena crianza que ha dicho el vocero de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema, las resoluciones del Tribunal Constitucional y después la declaración del Tribunal Constitucional y la declaración de la tercera sala siguen en el mismo ánimo. O sea, no hay aquí, no nos perdamos. Las declaraciones políticas de los presidentes de la Corte Suprema siempre tienen que estar tienen que ser muy armónicas, pero las declaraciones que están por escrito siguen siendo confrontacionales. O sea, el Tribunal Constitucional le dijo a la Corte Suprema, nosotros no estamos bajo la superintendencia de ustedes. Y tampoco y también le deja muy en claro que no admite los argumentos de la tercera sala diciendo que de alguna manera las resoluciones del Tribunal Constitucional son inconstitucionales. Y por el otro lado, insiste la tercera sala, es decirle que por la vía del recurso de protección sí pueden perfectamente meterse en ese tema. Podemos meternos en tu parcela. Eso hay que pararlo para ojos de mucha gente podría resultar una confrontación estéril de dos altos tribunales. Tiene un profundo impacto en las leyes que finalmente terminan afectando a las personas. Profundo impacto. Puede ser, pero está todavía construyéndose esa contienda de competencia. Pero me parece interesante porque no es primera vez que pasa este tipo de cosas, según lo que me han dicho, pero sí se ha visibilizado una situación mucho más, si tú quieres, urgente, a partir de lo resuelto por la tercera sala. He insistido ayer por parte de Sergio Muñoz y también de Ángela Vivanco. No, y después se suben los ministros jóvenes. Pero después se suben también los diputados, la democracia cristiana, que tomando este evento dicen, bueno, entonces es urgente hoy día pensar efectivamente en una modificación del Tribunal Constitucional. Estas últimas semanas se está llevando un seminario que lo está haciendo en simultáneo el Senado con la Universidad de Valparaíso y que nosotros como mostrador hemos estado apoyando con difusión, precisamente sobre eso. Llevar a la academia, a parlamentarios, discutir con académicos para revisar y transformar el Tribunal Constitucional, que tiene muchísimas críticas, ustedes lo dijeron antes Jacob, por la vía esta de la inaplicabilidad y de la tercera sala al Tribunal Constitucional se ha llenado estos últimos años, digamos, de críticas. Sí. Hagamos una pausa al tiro para tener tiempo para conversar de las otras materias que queremos tratar en el mostrador en la clave. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada.
Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Oye, qué bueno que haya llegado Héctor, porque ha surgido un tema que me parece sumamente interesante, que ha estado antes en la palestra, o por lo menos en la agenda, en términos medioambientales, pero que quizás porque uno lo ve como algo, no sé, que está ya, qué sé yo, una mancha blanca en la cordillera y por lo tanto lo suficientemente lejos como para no sentir que eventualmente te afecta. El tema de los glaciares se ha puesto mucho más en la primera línea de discusión, particularmente porque ese creo que va a ser uno de los temas bastante serios que se van a tratar durante la COP25, digamos. Bueno, sí, hoy día tenemos en portada una investigación que realizamos con Natalia Saavedra, una investigación y también más bien un reporteo de política que intentamos buscar, digamos, cuáles eran las razones de por qué el proyecto de glaciares los últimos 14 años no ha visto la luz. Y es importante decir esa fecha, porque son 14 años que distintos proyectos han intentado encontrar, digamos, la luz, proteger los glaciares. En Chile tenemos más de 2.000, creo que son 2.120 y algo glaciares que existen en el país, donde está la mayor cantidad de reserva de agua dulce de toda Sudamérica, las tenemos en Chile. ¿Y qué es, en principio, qué es lo que encontramos y por qué se llama este reportaje así? Este reportaje se llama, es el proyecto que se mantiene en estado de congelamiento perpetuo. Es importante el tema de los glaciares, no solo porque es un atractivo turístico, que es lo que uno puede ver cuando va a la Patagonia o sube un cerro, le gusta escalar. Para partir con el contexto, en un ambiente, o sea, en un momento en donde estamos viviendo la sequía mayor de los últimos 40 años, donde la escasez hídrica está afectando desde el norte y está avanzando hacia el centro-sur, lo mismo que la desertificación, la protección de los glaciares hoy día resulta, pero vital porque además, y antes de pasar al contexto más entretenido de la nota, es vital porque hay abundante información científica, una que está dentro de la nota también, que indica por qué es importante proteger los hielos y por qué, digamos, hoy día la actividad minera, que es lo central de esta nota, es tan compleja. Y en resumen, dicen, entre mucha evidencia, dos cosas. Los glaciares, primero que nada, no se pueden preservar. Los glaciares se van a derretir sí o sí, con actividad minera, sin actividad minera, con cambio climático o sin cambio climático. El punto es que se están acelerando, como todo lo del cambio climático. Y esa aceleración puede alcanzar hasta un 40%. Cada vez que se acelera la desglaciación, las reservas de agua se pierden. Y cuando se pierden las reservas de agua en un estado de escasez hídrica, a nosotros el cambio climático nos está azotando por la falta de agua. Se están muriendo los animales, hay gente que lleva años, digamos, usando, digamos, el agua que le pasan por camiones aljibe. Eso va a ser cada vez peor. Y lo que arrojan este informe es que toda la contaminación atmosférica de las ciudades, todas, sobre todo las que están próximas a los glaciares, produce una cosa que se llama black carbon. Eso es eso. Aquí es una especie como de cubierta que impide que refleje produce dos efectos que son clarísimos. El primer efecto que es carbono, es CO2 pero negro, que se deposita como ceniza y que es arrastrado por los vientos o también por los camiones. Lo que hace, claro, es un fenómeno que se llama albedo, que lo que hace es que
inhibe la radiación, la reflexión que hace la nieve blanca al sol. Entonces, al oscurecerse, se convierte, digamos, en una especie, digamos, de, en vez de reflejar, de refractar, empieza a conservar calor. Y al conservar calor, se derrite el hielo. Pero la otra circunstancia que se produce tiene que ver con una cosa que se llama la isoterma. Sí. Que al irse, para ser muy gráfico, al irse perdiendo nieve, a irse subiendo la nieve cada vez más arriba, también el estado de congelamiento, producto del calentamiento global, se produce a menos temperatura. Si antes la nieve, el agua, lluvia se congelaba a 0 grados, ahora se está congelando 0,5, 0,10, menos 0,5, menos 0,10. Entonces, se necesita cada vez más frío para congelar. Y cada vez más alto. Cada vez más alto. Claro. Y cada vez más alto. Esa situación, en estos informes dice, es la contaminación atmosférica, pero claramente la actividad minera. La actividad minera en todas sus fases. Desde el movimiento de camiones, desde la contaminación de sus máquinas, desde el movimiento de tierra, todo el movimiento que se produce cerca de los glaciares de la actividad minera produce daño. Esa información no es nueva. Ahora es un informe que se entregó este año, el 2019, por la Universidad Federico de Santa María. Pero eso es una información que se sabe hace mucho rato. Y ahí por qué esta investigación. Es una información que se sabe, que se ha intentado poner en contradicción con otros informes técnicos. Tú pones en el artículo una cosa que es bien interesante, que, cito, durante los últimos 14 años se han presentado 7 proyectos que buscan dar protección a los glaciares y han fracasado todos. 6 de 7. El séptimo está todavía en este momento el que se está tramitando en la Comisión de Minería y que lo patrocina Guido Gerardi. Sí, 6 proyectos. El primer proyecto se presentó el año 2005. Entre otros diputados estaba Antonio Leal. Y ante la pregunta, bueno, ¿por qué fracasó ese proyecto? Y él refiere al feroz lobby que hizo el Consejo Minero en el año 2005. Un año en donde no había cambio climático, o sí había, pero en realidad no era masivo la conciencia sobre él, tampoco existía la sequía, y él refiere que el lobby que hizo el Consejo de Minero, entendiendo como esta gremial que agrupa las principales minerías privadas de Chile, más Codelco, fue brutal. No los dejó avanzar en nada. Dice que incluso llegaron, esto se produce también, y doy la palabra para no hablar todo el rato, esto se produce el 2005, después de que ustedes recordarán del fenómeno de Pascualama. Sí. Cuando se descubrió que, digamos, Pascualama derretía los glaciares. Claro, y que en el fondo estaban afectando 3 glaciares, Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y eso llevó a un movimiento socioambiental que logró, digamos, que se presentara esta primera moción legislativa. La oposición del Consejo Minero me decía que fue brutal. No los dejaron. Eso demuestra por qué este proyecto, lo bueno que tiene, o este tema de los glaciares y el proyecto en particular, es que logra una transversalidad que yo creo que solo los temas ambientales logran. Hay una bancada glaciar que hay comunistas, hay gente de derecha, todo el mundo está de acuerdo con que es necesaria la protección, pero ¿cómo será el lobby o cómo será el poder económico de las industrias mineras que ha logrado aplacar la voluntad sin precedentes del Parlamento? Pero ha sido brutal, mira, eso pasó en el 2005. En ese mismo año, Chile Sustentable y otras agrupaciones estaban, recordemos que en el 2005 estaba la candidatura presidencial, y Michelle Bachelet, cuando usted era candidata, hace un acuerdo que se llama el Acuerdo de Chagal, donde dice, dado todo este movimiento medioambiental que está surgiendo con fuerza, se compromete a llevar 10 proyectos, 10 iniciativas sustentables al gobierno, al Congreso, y respaldarlas. Una de ellas es la protección de los glaciares, por todos los mismos argumentos que estamos hablando hoy en día. La falta de agua, cambio climático. Lo presentan. Se presenta este proyecto organizado por Chile Sustentable, y el gobierno no lo patrocina, lo deja morir. El año 2006 se presenta un proyecto por el Senado, senador Navarro, otras personas más. La oposición del Consejo Minero fue brutal. El Navarro me dice que incluso Ana Lía Uriarte llega a decirles que no podemos contra la estatal.
No podemos tirarnos contra la estatal. Fracasa el año 2006. De año 2008, nuevo proyecto del Senado. Un proyecto también impulsado por Girardi. Lo mismo. Bianchi, aquí en este caso hablamos con Bianchi, que estaba en ese... Senador Bianchi de Carlos Magallanes. Bianchi, de Magallanes. Me decía, es que era imposible. Me dice, es imposible, es el del 2006, por favor. Es imposible, me dijo, avanzar en ese tipo de proyecto. El del año 2008, hablamos con Navarro y me dice, es que no hay ninguna posibilidad. Me dice, sí, aquí nadie se atreve ni contra Codelco ni contra Luxic. Volvió a fracasar el del año 2008. Todo esto en Bachelet. Sí. Luego viene... Hay un vacío, y el año 2014 que tú referías, digamos, se presenta un sexto proyecto. El año 2014, que es la bancada glaciar, donde estaban diputados. Sí. ¿No? Ese fue el proyecto más contundente que se presentó, y se presentó después de una iniciativa muy interesante que hizo Greenpeace. Greenpeace, en el año 2014, pagó un inserto en el New York Times. Claro, y ahí la cosa se hace mundial, y se mete la organización de los Kennedy, que tiene tanto poder. A mí me encanta ver esta lucha de titanes, sobre todo cuando movimientos ecológicos como la fundación de Robert Kennedy o Tompkins tienen tanto poder como la industria, digamos, porque siempre se ha visto el movimiento medioambientalista que tiene pocos recursos, que andan prácticamente mendigando los recursos, la plata, y es bueno ver cuando hay una contienda, cuando los buenos, entre comillas, tienen tanta plata como... Choque de trenes, como te gusta a ti esa palabra. Pero además hay que decir que este lobby que uno dice, en realidad son cosas bien... no es mafia, sino que es, por ejemplo, retrasar los proyectos en las tablas de las comisiones, hacerlos dormir. Son cosas más bien burocráticas que las empresas van haciendo en los salones de... Mientras conversas... Que este proyecto no aparezca en la tabla de la comisión, ir a las Express y decir, oye, no hablen de este proyecto, cuando son cosas, digamos, muy, muy burocráticas y muy sofisticadas. No es un lobby, digamos, de pincharle las ruedas del auto a... No, eso no se llama lobby, se llama delito. Sí. Un delito. Mira, pero lo que tú dices... Se va maquinando así en las comisiones hasta hacer dormir los proyectos. De lo que tú dices, por ejemplo, el tema del 2014 es el más claro, David Fernando, y esto ilustra, digamos, todo lo último que ha pasado en todos esos proyectos anteriores. El año 2014 se presenta este proyecto que era muy bueno, o sea, científicamente, técnicamente muy bueno y muy transversal. Vuelve el gobierno de Bachelet. Entonces, el primer día, el 21 de mayo, cuando estaba realizando su declaración al país, la presidenta dice, vamos a respaldar con todo este proyecto de protección de los glaciares. Un mes después, el ministro de Medio Ambiente, Badiner, presenta una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto. El proyecto ya no era protección de los glaciares, era en favor de la minería y contra la protección de los glaciares. ¡Qué la escoba! Todos criticaron, e incluso organizaciones medioambientales hicieron una demanda en la ONU porque Chile estaba violando los derechos de acceso al agua. Queda una pelotera gigante. El gobierno, en lugar de llevar este gobierno de Bachelet, lo que hace es cambiarlo completamente y lo pone en favor de la minería. Luego pasa, como decís tú, estas cosas, digamos, que hacen frenar los proyectos, pasa de la Comisión de Medio Ambiente a Hacienda. Y en Hacienda, ¡pum!, lo duermen. Claro. Duermen el proyecto 2 años. Llegamos al año 2018. Primer gobierno de Sebastián Piñera. Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. ¿Qué es lo primero, o una de entre las cosas, las acciones más relevantes que hace Marcela Cubillos en el poco tiempo que estuvo como ministra de Medio Ambiente? Le quita el patrocinio a este proyecto. Y así simple, no hay mucho más que... Nada, 2018 llega, dice, este proyecto tiene el patrocinio del gobierno, se lo quitamos. Y con eso lo matan. Lo matan definitivamente. Todo ese ha sido el derrotero de este proyecto durante los últimos 14 años. Ahora hay un nuevo proyecto, que es el del senador Girardi, y ahora por primera vez hay una situación distinta, pero una situación distinta que complica muchísimo a Piñera. Ustedes recién hablaban de la reforma tributaria, la reforma de pensiones.
Los proyectos medioambientales hoy día tienen al presidente entre la espada y la pared. Entendiendo por la espada lo que son los movimientos socioambientales, toda la conciencia medioambiental, la presión y la imagen internacional, y por pared al Consejo Minero. Y está en un zapato chino. Las ambiciones que ha puesto el presidente Sebastián Piñera en Naciones Unidas demuestran una intención de girar el discurso que se ha mantenido durante todo este tiempo. Y por primera vez el Consejo Minero, que ha tenido un éxito durante 14 años con su lobby, hoy día empieza a manifestar que tiene temor. Y está empezando, y él lo ha dicho, a criticar al gobierno. Está criticando al gobierno por la falta de carácter para poder respaldar, digamos, la iniciativa de los mineros, porque proyectos como el de los glaciales van en contra del crecimiento, contra la producción, y lo típico que van a perderse millones de empleos y todo ese argumento que ya conocemos. Y hoy día tenemos a Sebastián Piñera, porque en el fondo estas son decisiones, se ven en el Congreso, pero finalmente son decisiones políticas. Y lo tenemos atrapados entre dos cosas. Lo tenemos atrapado por una parte en lo que él ha manifestado internacionalmente, y por otra parte la presión que está ejerciendo el Consejo Minero, porque por primera vez se siente amenazado. Por primera vez siente que es posible que la agenda verde que está llevando el presidente con miras a la COP haga cambiar esto. De alguna manera. ¿Dónde se va a notar aquello? Porque estas cosas todas en algún momento dado tú notas si es que esto puede avanzar o no, por ejemplo, en cosas tan elementales como las que tú mencionaste antes, que por ejemplo el gobierno patrocina una determinada proyecto de ley. Y ahí tú dices, está la voluntad política, está puesta arriba de la mesa y por lo tanto hay ímpetu. ¿Dónde se nota o dónde tú vas a tener el momento en que tú vas a decir, sabes qué, aquí se cambió la tradición que se lleva hasta ahora de que los gobiernos se retiraban de este tema y finalmente ganaban el lobby minero? ¿Dónde, en qué momento se establece? En los próximos días debería pasar eso. La semana pasada debía votarse en la Comisión de Minería el proyecto de Girardi, porque el proyecto de Girardi es, como todo el mundo debe saber también, es un proyecto muy, digamos, de protección de los glaciares, protegerlos todos. Y al protegerlos todos, la minería siente, digamos, que es un proyecto antiminería. Pero como el gobierno no ha sido tan fuerte como lo fue Badenier, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente de Bachelet se opuso a la ley de glaciares con todo. O sea, hablado para este artículo, me decía, yo nunca había visto un ministro del Medio Ambiente trabajar como un ministro de minería. En este año, la ministra Schmidt, nada, no ha ido nunca a las comisiones de la discusión de esta ley. Por eso es que el Consejo Minero está preocupado, porque el gobierno no ha hecho su papel, como sí lo habían hecho los ministros de Bachelet, de frenar estos proyectos, y tenía que votarse en la Comisión de Minería, y faltaron algunos senadores, la zona Proboste, y no se votó, pero se va a votar en los próximos días. Ahí se nota, cuando faltan los senadores en instancias clave, como las comisiones. En la medida que el proyecto empiece a avanzar en las comisiones, primero Minería, después Hacienda, probablemente ahí se va a notar un real cambio. Si es que siguen yendo al baño cuando hay que votar, si es que no llegan justo, ahí es donde hay expresiones de lobby, digamos. Claro, ¿y qué es lo que hizo el gobierno como para poder, digamos, tender un puente con el empresariado? Que el empresariado se lo ha dicho, se juntaron hace una semana, todo el empresariado con el presidente Piñera, y le pasaron, digamos, una lista de todos los proyectos que ellos consideran que perjudican el crecimiento de la economía. Eso es una presión brutal que está ejerciendo el club de amigos del presidente para que no se aprueben esos proyectos. Y bueno, y una de las formas que hizo el gobierno, digamos, los últimos meses para poder mostrar que sí estaban en favor de los empresarios, es que el ministro de Minería, Procuris, presentó una indicación sustitutiva casi exactamente igual a la que presentó el gobierno de Bachelet para poder frenar a la bancada glaciar. Pero, y ahí está la triquiñuela, que lo que hicieron ahora en el Senado, no votaron la acusación, digamos, la sustitutiva, sino que decidieron votarlo artículo por artículo. Entonces se pueden demorar. Y pueden ganar bastante. Y si ganan bastante, el proyecto avanza.
Y avanza, y de avanzar, ¿dónde avanzaría? A la Comisión de Medio Ambiente. Y la Comisión de Medio Ambiente ya sabemos muy bien quién ronca en la Comisión de Medio Ambiente. Y de ahí eventualmente podría pasar a sala. Está en 50 y 50. Guido Girardi se puso el overall y va a trabajar, yo creo, con todo lo que sabe. El que ha aparecido muy fuerte detrás de esto, en términos más bien individuales, ha sido el ex, no lo voy a decir ex, porque nunca dejan de ser lo que fueron, digamos, pero el montañista Mauricio Purto, el doctor Mauricio Purto, que presentó un reclamo con imputación directa al alcalde de Lo Barnechea, que por el daño que se le está produciendo a los glaciares que están aquí al lado, y que uno los logra ver. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que una situación enfrentada por un particular respecto de lo que está haciendo una municipalidad en términos de, básicamente, de lo que no está haciendo una municipalidad frente a la minería aquí arriba? Anglo American. De Anglo American, sí. O sea, mucho. Yo creo que Purto tiene un grupo de fans muy, muy potente, sobre todo en redes sociales. Basta que él ponga un par de tweets para que digamos que se empiecen a manifestar y la oposición que hoy día tiene. Tú te refieres, por ejemplo, para situarlo un poco, el problema que tiene Guevara y que Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, tiene que ver con la mina Los Bronces. La mina Los Bronces es un proyecto de Anglo American que está en la cuenca en Santiago, digamos, sobre el embalse La Paloma. Todos los glaciares que están en la zona centro, desde la cuarta región hasta la sexta región, que son la menor cantidad de glaciares que tiene, son como un 4% nomás son esos glaciares, pero esos glaciares son fundamentales para alimentar las cuencas hídricas y el agua, digamos, de la zona central, que es la que está afectando la escasez hídrica. O sea, es tremendamente importante lo que pasa con los glaciares en este sector. Y Anglo American está bajo la duda, bajo la presión hace ya bastantes años, porque el proyecto que se ha acusado que ellos tiraron un túnel por debajo, que nunca se le preguntaron a nadie, que estuvo desautorizado, ellos dicen que eso no es cierto. El punto es que el proyecto Los Bronces hoy, al día de hoy, afectaría por lo menos a 5 glaciares. Y da la impresión que esto lo digo a la impresión porque estamos trabajando en una investigación sobre ese punto, da la impresión, digamos, como un pequeño adelanto, que de todos esos glaciares que estaría afectando la empresa Anglo American, ellos se están refiriendo solo a algunos nomás en su proyecto de un estudio de impacto ambiental. Se me pregunta, ¿qué pasa con los otros? O sea, ¿por qué no los mencionan? ¿Por qué no están? Claro, todavía está en tierra de nadie, digamos, hay poca fiscalización, poca transparencia para saber lo que se está haciendo también. Claro. Ese es un punto, que la gente no sabe cuál es el alcance de los proyectos, como hay el argumento del crecimiento, parece que se ocupa a todo evento, y con eso, bueno, nos debiera bastar, pero no se sabe técnicamente qué es lo que realmente están haciendo las mineras, y esto redunda en otras acciones, como por ejemplo, que igual distraen un poco, como por ejemplo la querella por injurias que presenta Guevara contra Purto. Entonces se transforma en una pelea personal y en cierta medida desvía el tema de fondo. Bueno, y la minera sigue trabajando, digamos, ¿no? Es que la minera va a seguir trabajando hasta que le digan que no puede. Eso es así, y por eso se colocan una serie de medidas o por lo menos de requerimientos para que justamente se detengan las acciones hasta que se pueda evaluar la situación de los glaciares. Ahora, esto de los glaciares es un tema, si tú quieres, que si bien se ha discutido con algún grado de tiempo, no se ha discutido con la intensidad que se está discutiendo ahora, justamente porque se constató ya, incluso a nivel ciudadano, muy fuertemente la escasez de agua. Y por lo tanto, la forma que me parece a mí interesante y me parece inteligente también de presentar los glaciares es cuando se le plantea a las personas: miren a la montaña, vean esas manchas blancas que nunca desaparecen. Bueno, esa es la reserva de agua que tú tienes. Esa que ya no está viendo. Esa que se empieza a achicar, pero
Todavía están ahí. Que están ahí. Que están ahí, se empiezan a achicar, pero esa es la reserva de agua que tú tienes cuando te das cuenta que los ríos no están circulando. Vas a tener que acudir allá. Y el problema es que eso está siendo históricamente intervenido en la forma clásica en que se hacía la minería, donde el glaciar era básicamente un obstáculo, pero nada más. No era la situación que tenía contemplado el que tú lo protegieras o que tú lo mantuvieras o que tú no lo hicieras perder volumen. No, eso no estaba dentro de la lógica. La lógica era, a ver, ¿de qué maneras yo puedo entrar a buscar el mineral que está en la montaña y de qué manera puedo intervenir este glaciar para que con el menor daño posible pueda llegar al producto? Que el objetivo era el producto final que estaba ahí, no era el glaciar. Claro, y también entonces ahora se produce una contienda de, si tú quieres, de urgencias. Porque claro, tú quieres tener un crecimiento económico, quieres tener los recursos que tradicionalmente tienes, pero por otra parte se te vino encima el tema del cambio climático y de la escasez de agua, y tú tienes ahí interviniendo para buscar el crecimiento, interviniendo la variable de el depósito de agua que queda en la región metropolitana. Y que eso es sobrevivencia. Esto en el caso de los bronces, digamos, estoy hablando. Claro, pero también afecta a la actividad económica, porque a la larga va a repercutir mucho en el sector exportador. O sea, esta cuenca tan delicada que tú decías, Héctor, es la que alimenta en cierta forma al sector exportador. Son las mejores tierras del Valle Central, donde se produce gran parte de lo que Chile exporta también. Entonces, veámoslo a mediano plazo. Si es que no hay un suministro de agua que proviene de agua natural, digamos, que proviene de los glaciares y todo, la cadena ecológica, digamos, también vamos a ver muy dañado el sector exportador, digamos, agrícola, dice. Agrícola, sí, y que son... Tienes razón. Las mejores tierras del Valle Central, donde sale nuestra fruta, etcétera. Este no es una discusión sencilla de resolver. Yo creo que estamos frente, digamos, a un problema, como decías tú, Felipe, y también Fernando, que yo creo que es de escala mayor. Que la discusión debiese ser muy profunda, porque efectivamente están en colisión, por una parte, dos discursos, ¿no? El discurso de la protección del medio ambiente, porque eso nos garantiza la supervivencia, por una parte, y el discurso del crecimiento. O sea, porque no hay que perder de vista, efectivamente, la actividad minera, Codelco y las empresas particulares son los que le producen, los que le dan, digamos, el 58% absolutamente. Y en una economía que se ve deprimida, en un contexto internacional donde probablemente empiezan a sonar ya, digamos, algunos temores de recesión, producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es una presión brutal. O sea, es una presión brutal. Cada vez las proyecciones internacionales de crecimiento en Chile son cada vez menores. Hoy día está hablando del 3%, son brutales. Entonces, tienes ese discurso que es de una presión gigante, y por otro lado, tienes efectivamente el tema de que es muy real. O sea, hoy día los glaciares se están digamos, deshielando, se está acelerando esto producto de la actividad humana, porque es la actividad humana el que está provocando eso, y eso está repercutiendo en nuestra actividad económica, que es, digamos, que toda la industria agroalimentaria. De hecho, y no solo eso, también la provisión de agua potable. De hecho, por ejemplo, en esta pelea, que es como pelea de titanes, muchas de las organizaciones ambientales, sí, echan leña al fuego, pero deja que los grandes peleen. Por ejemplo, con los bronces, los principales oponentes de los bronces, quienes se van puñete a puñete, de igual a igual, no es el medio ambiente y no es, digamos, los montañistas como Purto. Quienes están oponiéndose a los bronces es Aguas Andinas y digamos, y toda la actividad agroindustrial. Ellos son los verdaderos oponentes a los bronces. Porque tocó que hoy día estás compartiendo escasez, y por lo tanto, al compartir escasez, una fuerza. Claro, tú vas de alguna manera a tener que tomar una decisión respecto a si es que esa actividad que se tiene que hacer, y que se tiene que hacer en términos limitados, va por el lado de la riqueza clásica minera o va por el lado de la agroindustria. Que las dos cosas simultáneamente al mismo ritmo que se podía hacer antes no son posibles hoy día. Por lo tanto, tú tienes una competencia de escasez.
¿Y dónde queda la cosa política? ¿Dónde queda? Por eso es que nosotros ponemos en este artículo que está todo ese escenario. Pero finalmente las decisiones en este tipo de cosas no son técnicas, son políticas. Claro. Son decisiones políticas. ¿Y dónde queda Piñera? ¿En qué parte? ¿Para qué partido juega? Y hay que ver el papel de las mineras en el financiamiento de los parlamentarios también, para poder entender los compromisos pero que cada uno tiene. Pero miremos más cerca, el financiamiento de la COP. Sí, el financiamiento de la COP. El Consejo Minero, volver digamos, esto da un poco de risa, pero volver al argumento anterior. El Consejo Minero ha logrado durante los últimos 14 años frenar todos los proyectos de protección de glaciares, ¿cierto? Ahora que se ve que está complicado, el gobierno también está complicado porque no tiene plata para poder financiar la COP25, salen a buscar plata los privados. ¿Dónde van a buscar plata? Al Consejo Minero. Y el Consejo Minero se pone, no con toda la plata que el gobierno pensaba que se iban a poner, pero se pone con $2 millones. Tomen, ahí están, $2 millones para el financiamiento de la COP. Tú dices que la pregunta es, ¿cuál es la contraprestación de aquello? Yo no digo nada, lo dice el diputado Vlado Mirosevich y lo dijo, digamos, hace un par de semanas en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde planteó esto y dijo, me parece absolutamente, usó esas palabras, inmoral que el gobierno vaya a pedirle plata para financiar la COP, la Cumbre de Acción Climática, al Consejo Minero, que ha sido el gremio que se ha opuesto a las dos grandes transformaciones, digamos, en el Congreso que van en contra de la protección del medio ambiente, la ley de glaciares y el Código de Aguas. Parece inmoral. Ahora, obviamente que nadie quiere perderse la fiesta, o sea, el Consejo Minero tampoco quiere perderse la fiesta. También van a estar con una green card ese día ahí, con otros empresarios, y por ahí también lo están haciendo la salmonicultura, y todas aquellas empresas que digamos que enfrentan críticas muy fuertes medioambientales, van a estar para sacarse la foto el día de la COP25. Y probablemente tengan un discurso que sea muy bueno, pro medio ambiente. Yo he escuchado, por ejemplo, de BHP, que ellos dicen, nosotros estamos devolviendo todos los derechos de agua y los vamos a devolver y te van a dar una fecha perentoria y vamos a desalinizar y así nos vamos a abastecer. Somos los más ecológicos y también tenemos cuota de género. La empresa tiene unas metas para que hombres y mujeres sean por igual de aquí al 2025. Y puede ser cierto. Antofagasta Minerals tiene unos maravillosos spots radiales con unas voces muy lindas que dicen que son maravillosos. La publicidad, la propaganda da para todo. Sí. Aquí, interesante lo que plantea Hernán Medina, a pesar de que no tiene mucho que ver, y voy a tratar de explicar por qué, con la urgencia actual. Pero dice, y yo me acuerdo que mi papá habló alguna vez de ese tema con gente en la casa, y me pareció muy rara porque la fórmula me parecía casi ridícula, pero tenía un poco que ver con lo que tú dijiste. Dice Hernán Medina, lo paradojal es que durante la sequía de los 60, durante el gobierno de Frei Montalva, se intentó acelerar el deshielo de glaciares pintándolos con polvo de carbón, que es un poco lo que tú dices. Sí, porque sí. Si tú oscureces las paredes que enfrentan el sol de los glaciares, no refracta la conserva calor y derrite. Conserva calor, aumenta la temperatura glaciar y se derrite el agua y por lo tanto cae el agua. Si la diferencia, Hernán lo debe tener súper claro, la diferencia es que en los años 60 no existía la conciencia ni para nada la idea de un cambio climático de esta proporción. El Club de Roma se reúne por primera vez en los años 70, cuando por primera vez alertan muy fuertemente sobre las situaciones o las consecuencias que estaban teniendo la actividad humana dentro del cambio climático. Y las sequías, claro, efectivamente se ideaba a ver de qué manera se podía la tecnología para derretir. Para derretirlo, porque ahí estaban, y además eran mucho más contundentes y voluminosos que ahora. La diferencia es que ahora la sequía es una sequía estructural, que lleva ya muchísimos años y que afecta muy sensiblemente, y hoy día tú lo que buscas es que ojalá el glaciar contribuya en lo que es esencial, una reserva de agua, pero que no se te vaya rápido. O sea, yo vería casi con una situación de espanto que alguien propusiera hoy día, por ejemplo, tratar de acelerar el deshielo de los glaciares para intentar generar situaciones de
Para poder llevar agua a los campos, por ejemplo. A los campos. Pero eventualmente, yo te repito, eventualmente cuando tú tienes competencias de escasez en materia productiva, en algún momento dado tienes que optar por una cosa u otra. Ese es el zapato chino. Y aquí lo que me imagino que podría terminar ocurriendo es que lo que se va a optar es por aquello que genere el mayor bienestar público posible o la mayor contribución a mantener la vida humana posible, es lo que yo supongo. Exacto, porque lo que se está finalmente en hipoteca acá es la reserva, humana, es el consumo humano. O sea, eso es en definitiva lo más importante. Ahora, todo eso es teoría, porque la verdad es que de repente uno se admira de cómo uno tiene las prioridades totalmente extraviadas. Y de repente tú dices, mira, crezcamos económicamente, mantengamos las cosas acá allá, la plata, y eso podemos con eso comprar, qué sé yo, bombardear las nubes o mantener más camiones aljibe. La época en que estamos viviendo está en colisión entre el discurso del crecimiento económico, que pensó que solamente el crecimiento económico le iba iba a superar la pobreza y era la gran solución, que fue el discurso del siglo XX, del siglo XIX en adelante. Ese gran discurso, el gran discurso del crecimiento, que lo iba a solucionar todo, es el que está en colisión, porque es precisamente ese tipo de crecimiento el que ha provocado, digamos, la aceleración del cambio climático. Entonces es una situación muy compleja. Muchas gracias, Héctor Cosio, gracias Felipe Salé, y volvemos en un ratito. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.